El problema es cuando muchas veces nosotros, hermanos, tomamos la oración como una transacción. Yo necesito algo, Señor, te pido. Yo estoy pasando algo, Señor, dame. Estoy enfermo, Señor, saname. Pasa esta situación, Señor, actúa. Necesito que hagas esto, Señor, haz. Está bien, es bueno, pero no es una transacción. La oración es más que eso. Porque si no, usted, ¿qué le hacía? ¿Y qué pasa? Si hay una situación de crisis, usted le pide algo al Señor y capaz no se dio. Usted sabe qué pasa, se enoja. Hermano, el domingo pasado justo estuvo compartiendo el pastor Juan Carlos y él hablaba cómo ser una iglesia creciente, cómo ser una iglesia unida. Y se acuerdan que nosotros el domingo pasado habíamos hablado del libro de Santiago y habíamos quedado el desafío con los hermanos de la iglesia, que algunos no estaban, de que nosotros leamos durante la semana el libro de Santiago, cada capítulo, que eran 5 capítulos solamente. Entonces quisiera profundizar un poquito eso, algo hablamos el miércoles en la reunión de oración, pero capaz profundizar un poco esto, porque es muy importante dentro de nuestra vida como cristianos, ¿sí? Es fundamental, y eso el pastor Juan Carlos también nos compartió el domingo. Una de las características para ser una iglesia viva, una iglesia unida, una iglesia creciente, y también tiene que ver en nuestra vida personal, usted como cristiano. Porque muchas veces pasa eso, ¿verdad? Capaz, yo soy cristiano, puedo ser de poco tiempo, puedo ser de mucho tiempo, pero capaz usted, ¿cómo se siente en este tiempo como cristiano? Una de las cosas que nos pasa muchas veces a la mayoría de los que somos cristianos es que a veces nos acostumbramos a ser cristianos, ¿sí? Entonces capaz nosotros, sin darnos cuenta, hacemos las cosas porque, bueno, tenemos que hacerlas, o hacemos porque es parte de nuestra vida, o porque como trabajamos vamos a la iglesia también. Y se forma de una forma especial, es como algo rutinario, como si fuera una religiosidad. Y eso es lo que nosotros vemos en este tiempo, ¿verdad? Nosotros estamos en un tiempo postmodernista, en el cual todas las personas dicen, bueno, vos puedes acercarte a Dios, puedes llegar a Dios, está buenísimo, hazlo como tú quieras. Y está bien. En parte está bien, en parte sí, en parte no. Porque no es bajo cualquier forma. ¿Ah? Hay una forma que está establecida por Dios. Pero eso también muchas veces como cristianos a veces nos secularizamos mucho. ¿Qué significa? Que tomamos este cristianismo como parte de nuestra cotidianidad, digamos, y es como que hacemos las cosas porque tenemos que hacerlas. Y una de las cosas que son muy importantes para poder no caer en eso tiene que ver con la oración. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Yo le puse el título, La oración te cambia. Miren qué interesante. La oración te cambia. Y el poder tener una vida de oración hace que nosotros seamos distintos. Y vamos a ir al libro de Santiago, Santiago capítulo 5. Vamos a ir al libro de Santiago capítulo 5, del versículo 13 en adelante. Santiago capítulo 5, del versículo 13 en adelante. Miren qué es lo que dice. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Yo le pregunté a alguien que está afligido hoy. ¿Qué tiene que hacer? Haga oración. Y miren qué interesante. No es que dice ore, dice haga oración. O sea, es una acción dinámica. Usted tiene que hacer algo, ¿verdad? No es que solamente tiene que orar, leer, no. Tiene que actuar. Haga oración. Hay una acción en la oración. Fíjese, ¿qué más dice? ¿Está alguno alegre? ¿Está alguno alegre? Capaz usted está bien, tiene un buen trabajo, está bien en la casa, en la familia, no tiene ninguna situación. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, cante alabanzas. Hemos cantado alabanza, hemos cantado adoración. Bueno, disfrute de ese tiempo, ¿verdad? Es bueno. ¿Qué más dice el libro de Santiago? ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Qué importante, ¿verdad? Cuando hay una situación de enfermedad, nosotros podemos orar, ¿verdad?, por aquellas personas. ¿Quiénes? Hablan de los ancianos, habla de aquella persona que tiene, en este caso en la iglesia primitiva, una persona que ya tenía años en la iglesia, una persona que conocía de Dios, una persona que tenía un liderazgo capaz. Bueno, ese anciano. Pero capaz si hay una persona de un líder, un pastor o un ministro local, puede orar por las personas, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Es muy importante en los médicos, ¿verdad? Hablé un poquito con nuestra hermana Beatriz ahora. Está bueno la parte de los médicos, pero hay cosas que la medicina no puede manejar.
Y es ahí donde Dios empieza a entrar en nuestras vidas. ¿Qué más dice? Y la oración de fe salvará al enfermo. Miren qué interesante. La oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. O sea, fíjense, la oración no solamente que va a sanar al enfermo físicamente, ¿verdad? Porque tiene un problema gripal, un problema catarral, un problema de presión, qué sé yo. No solamente eso, sino que si hubiera cometido pecados, ¿qué dice? Le serán perdonados. Miren la acción de la oración. No es algo repetitivo, ¿verdad? Algo que sí tengo que hacer. Si yo hago eso y yo actúo y tengo ese dinamismo en mi vida, también voy a ser limpiado de mis pecados. ¿Qué más dice? El versículo 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Importante, hermano, que usted pueda confesar. Cuando estamos los miércoles acá en la reunión de oración, los que no saben, ¿qué hacemos? Tenemos este tiempo y oramos uno por otro. Capaz yo estoy con un hermano, yo oro por la vida de mi hermano ora por la vida de la otra hermana, y así hacemos. Y después oramos por ustedes, y oramos por la iglesia. Entonces, eso es un principio bíblico. El apóstol Santiago acá nos habla con respecto a esto, de que es importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar sanidad. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué más dice? Y acá habla el ejemplo de Elías, que ya hemos hablado a lo largo del tiempo de Elías. Capaz usted conoce el profeta de Dios, tremendo profeta, pero no era un superhombre, no era Superman, pero no era Capitán América. Elías era un hombre sujeto a pasiones, que también pasó con situaciones. Y nosotros ya hemos escuchado eso, que en un momento él tenía miedo porque lo estaban persiguiendo y se fue y se escondió en una cueva, ¿se acuerdan? Y estaba ahí, estaba deprimido, estaba desilusionado, estaba con miedo. El tremendo profeta de Dios, que había matado a 450 profetas de Baal, ahora estaba con miedo, no sabía qué hacer. ¿Por qué pasó eso? Porque era un hombre sujeto a pasiones. ¿Y qué es lo que dice? A las nuestras. Y oró fervientemente. Y acá hay una situación. Él oró por un momento que no había lluvia en el pueblo, para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. En ese momento, cuando Elías estaba escondiéndose, el Señor mandó a su ángel, ¿verdad? Lo renovó y permitió que él pueda salir otra vez de nuevo y cumpliera el propósito que Dios lo había llamado. ¿Y qué más dice? Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Miren, qué interesante, ¿verdad? La acción de la oración. Como que oró y le pidió al Señor, y el Señor hizo un milagro, porque en esa época no había lluvia, ¿verdad? O no necesitaban lluvia, y él oró y no hubo lluvia, y después oró y hubo lluvia. Dios puede cambiar las situaciones climáticas. Dios puede cambiar cualquier situación que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Y capaz como sociedad o como país decimos, sí, es tremendo, las elecciones, octubre, y vemos todo así. Y bueno, capaz que todo esto que humanamente es imposible, Dios puede cambiarlo. ¿Qué más dice el versículo 19? Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Miren qué interesante, eso tiene que ver con la intercesión, ¿verdad? Muchas veces nosotros oramos por las personas, oramos por un conocido, por un familiar, y vemos que capaz uno dice, bueno, ya está, ya hice, ya oré, pero en un momento determinado hablamos con esa persona y esa persona es transformada, ¿verdad? Porque Dios actúa a través de su gracia. ¿De qué gracia? Lo que nosotros llamamos gracia preveniente, esa gracia que estaba preparada antemano para que Dios trabajara en su vida. Y esa persona tiene la libertad de elegir o no elegirla. Pero esa persona que estuvo orando por ese familiar, por ese ser querido, es tocado y esa gracia va obrando en la persona y Dios toca algo en su corazón y esa persona vuelve a su Creador, se reconcilia con Dios y por lo tanto pasa de ser de una criatura a ser un hijo de Dios. Y fíjense qué dice, y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, es muy interesante lo que es la oración. La oración nos cambia. La oración es una herramienta espiritual. ¿Usted quiere saber qué es lo que piensa Dios?
Bueno, para saber lo que piensa Dios, usted tiene que hacer esto. Tiene que leer la Biblia. En la Biblia está la palabra de Dios, ¿sí? Así, si usted quiere saber qué es lo que piensa Dios de eso, o qué es lo que Dios me quiere decir, lea la Biblia. Porque es la única forma de conocer cómo piensa Dios. Ahora, usted quiere experimentar qué es. Obviamente no podemos llegar, pero algo de lo que el Señor siente, de esa conexión con Dios, ¿sabe qué tiene que hacer? Tiene que orar. Cuando usted ora, se conecta con su Creador. Fíjense, el propósito de Dios para nosotros fue que tuviéramos relación y comunión con Dios. Eso fue el propósito de Dios. Entonces, usted quiere tener conexión con Dios, tiene que orar. La oración cambia nuestra vida. Y eso es algo que es muy importante, hermano. Y el Señor nos da a lo largo de la Biblia ejemplo. El apóstol Pablo nos dice, oren sin cesar. Oren en todo tiempo. El Señor Jesús, cuando estaba con sus discípulos, dice, oren para que no caigan en tentación, ¿verdad? El Señor Jesús constantemente estaba orando. Él siendo Dios hecho hombre, ¿verdad? Y él, a pesar de eso, él estaba orando constantemente. Esa naturaleza humana y esa naturaleza divina, ¿verdad? Eso se llama estado teantrópico. Eso que estaba en el Señor estaba haciendo, pero él necesitaba orar. Necesitaba porque era parte de su conexión con Dios. Y eso es muy interesante, hermano. Y eso es lo que muchas veces hace la oración. La oración me permite tener una conexión espiritual con tu Creador. Ahora, usted tiene que orar. Y sí, bueno, sí, pastor, yo vengo el domingo, oro antes de comer. Usted tiene que tener una conexión con Dios. Si usted no ora, no va a tener esa conexión con Dios. Y eso nos permite tener una conexión espiritual. Ahora, una cosa es orar por obediencia, otra cosa es orar porque, bueno, tengo que hacerlo. Una cosa es orar porque capaz tiene usted un ministerio dentro de la iglesia y tiene que hacerlo. Y otra cosa es porque usted sabe que en su corazón anhela buscar a su Creador. Son cosas distintas. O también puede orar por religión. Y ustedes son religiosos, hermano. Y a veces somos muy religiosos. Y eso no nos va a ayudar a nosotros. Nuestra vida de oración tiene que ser parte de nosotros. Y eso tiene que estar íntimamente ligado. Porque si no, ¿sabes qué pasa? Usted hace las cosas humanamente. Usted hace muchas veces las cosas. Los seres humanos son muy convenientes. Hacemos las cosas por nuestra conveniencia. Porque es lo que me conviene. Es lo que me queda más cómodo. Pero ¿sabe? Dios nos llama a que podamos orar. Porque si nosotros tenemos este tiempo de oración, esto va a cambiar nuestra vida. El corazón, la oración, cambia el corazón de la persona. La oración cambia el corazón de la persona. Si usted ora, usted va a cambiar. Y eso es muy interesante. Ahora, muchas veces nosotros tenemos que tener un entrenamiento. Fíjense, yo tenía un compañero que él era cirujano, él estaba en el hospital militar y él me decía que para poder entrar, a pesar que él era médico y él era cirujano, tuvo que tener un entrenamiento en la parte militar. Entonces tenía que tener una disciplina, tenía que irse temprano, tenía que hacer un curso en Buenos Aires de 3 meses, y se levantaba y tenía que capaz sentirse a un rigor, porque es parte de un entrenamiento. ¿Sí? Usted para poder abarcar eso necesita un entrenamiento. ¿Sí? Un soldado necesita un entrenamiento. Un atleta necesita un entrenamiento. El apóstol Pablo en el libro de Efesios no habla de la armadura y no habla que necesito tener ese entrenamiento. Bueno, hermano, si usted quiere tener una conexión con Dios, usted tiene que tener un entrenamiento. Y ese entrenamiento lo hace a través de la oración. Pero si usted no se entrega, si usted no ora, si usted no tiene ese tiempo con Dios, va a ser difícil que pueda tener esa relación con su Creador. Usted tiene intelecto y eso es bueno. El apóstol nos dice que usted puede tener mucha teología y mucho conocimiento de Dios, pero es importante tener esa relación con su Creador. Y esa intensidad lo va a hacer a través de la oración. Usted quiere sentir qué es lo que Dios siente, ore. Tiene que orar. Tiene que orar. Pero no antes de salir a la chapa, apurado, o los domingos solamente. Tiene que tener una vida de oración. Porque si no, su vida no va a ser igual. Su vida la va a sobrellevar de la mejor manera, capaz no sea mala, pero ¿sabe? No va a poder entender cosas que Dios nos quiere enseñar. No va a tener esa conexión con Dios. Y sobre todo, su vida no va a cambiar. Si usted no tiene una vida de oración, su vida no va a cambiar. Va a pasar los años,
Va a estar luchándola, va a estar pasando situaciones, pero su vida no va a cambiar. La oración cambia la vida de las personas y eso es muy interesante, hermano. Y es importante que nosotros podamos ver. El rey Ezequías estaba pasando una situación y él cayó en un momento muy enfermo. Y él oró y le pidió al Señor, Señor, dame una oportunidad. Y el profeta Isaías tuvo que volver y decirle, bueno, Ezequías, el Señor escuchó tu oración y ahora te va a dar 15 años más y te va a dar paz al pueblo. Hermano, Dios escucha la oración de los justos. Dios escucha la oración. Pero es importante que nosotros podamos tener este tiempo. Vamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, del versículo 7. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Miren el versículo 8. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Miren qué interesante. Si usted pide, hay alguien que está escuchando. Si usted abre, va a encontrar algo. Pero es fundamental, hermano, que usted ore. Y una de las cosas que tenemos que ver es, vamos a ver una perspectiva de la oración. Primero, la oración tiene un efecto en nuestra perspectiva personal. Miren qué interesante. La oración tiene un efecto en nuestra perspectiva personal. ¿Qué significa? La oración te cambia. Te cambia como persona, ¿sí? Nos cambia principalmente. Y esto tiene que ir preparándose. Yo me acuerdo, mi suegro, que ya partió con el Señor, él tenía diabetes. Y ustedes saben que una de las cosas de la diabetes que va avanzando es que afecta a los riñones, llega a una insuficiencia renal crónica y después hay que hacerse diálisis. Y me acuerdo al principio, a mi suegro tuvo que pasar, no se dializó, pero luego llegó un momento que tenía que dializarse, ¿verdad? Y se dializaba 3 veces a la semana. Y el problema, y en la situación de diálisis, es un proceso en el cual entra en una máquina y se va depurando. Y va saliendo, por decirlo así, no es tan fácil, pero para hacerlo muy sencillo, se va depurando todo lo malo y es como que esa sangre se va limpiando, ¿verdad? Y luego él sale y se siente bien, porque todas esas toxinas, esas cosas que están ya no están más. Pero hermano, cuando usted ora, este proceso es igual. Usted va buscando a su Señor y le va entregando todas sus cargas, todo lo que usted siente, y Dios va limpiando su vida, Dios va limpiando su corazón. Y después que usted termina la oración o termina ese tiempo de oración, usted es diferente. Capaz usted estaba muy cargado, usted estaba sin saber qué hacer. Y entró ese tiempo de oración con Dios. Y de repente algo empezó a pasar en su vida. Algo empezó a pasar en su corazón. Y capaz Dios empezó a hablar con usted, empezó a tener esa relación con Dios. Y usted que estaba desesperado y muy mal, después de eso usted se siente bien, usted tiene paz. No es un proceso mágico, sino que usted entregó su carga al Señor. Es muy interesante, hermano. La oración me da una perspectiva eterna. Segundo, la oración me da una perspectiva eterna. Porque yo sé que esto no es momentáneo. Yo sé que esto no es pasajero, sino que el Señor me da una promesa para toda la eternidad. El Señor nos da respuesta, hermano. El Señor nos da constantemente una respuesta, algo activo. Pero el problema es cuando muchas veces nosotros, hermanos, tomamos la oración como una transacción. Yo necesito algo, Señor, te pido. Yo estoy pasando algo, Señor, dame. Estoy enfermo, Señor, saname. Pasa esta situación, Señor, actúa. Necesito que hagas esto, Señor, haz. Está bien, es bueno, pero no es una transacción. La oración es más que eso. Porque si no, usted queda así. ¿Y qué pasa? Si hay una situación de crisis, usted le pide algo al Señor y capaz no se dio. Usted sabe qué pasa, se enoja. Segundo, ¿qué pasa? Dice, no, para que todo mi tiempo, Dios me habla, Dios no me escucha, y se va. Y tercero, usted se irrita con Dios, se aparta de Dios. Ese no es el camino correcto, ¿sí? Usted tiene que esperar en el Señor. Pero usted tiene que ver que la oración es más que algo que usted está necesitando.
Sí es bueno orar por algo específico. Está bueno orar por las situaciones y hemos visto a lo largo de la Biblia que eso es bueno. Pero la oración no es solamente eso. Es algo que va cambiando mi ser. Es algo que va cambiando toda mi perspectiva. Yo quiero tener sensibilidad a la voz de Dios. Debo de tener un tiempo de oración, debo de orar. Si no, yo no voy a escuchar la voz de Dios. Quiero ser sensible al Espíritu Santo, debo de tener ese tiempo de oración para entender. Porque si no usted, sí, bueno, listo, pum, pasa. No entiende. No entiende. Y eso es muy interesante. Es como, por ahí yo no sé si le pasa a usted, capaz más, imagínense, hablan unos ingenieros y hablan con una terminología que usted no conoce. Y hablan capaz de tal cosa, de tal cosa, y usted dice, sí. Y capaz no entiende nada. Porque usted no conoce. Pero está ahí, pero no entiende. Hermano, muchas veces nuestra vida con Dios es así. Dios está ahí, Dios nos está hablando. Pero como no tenemos esa conexión con Dios, no entendemos nada. Pero decimos, sí, está bien, sí, sigamos. Pero no entendemos. Porque no hay conexión con Dios. Tener una vida de oración hace que mi vida cambie. Pero debo de tener una vida de oración activa. No es una transacción. Sí, Señor, necesito esto, por favor. O usted viene para buscar oración porque está pasando algo. Está bueno eso. Pero que no se quede ahí. La oración va más allá, hermano. Necesitamos ser una iglesia que ore. Necesitamos que nuestras familias sean familias que oren. Necesita usted que tenga una vida de oración. ¿Para qué? Para que su vida cambie. Si no, su vida va a ser así. Capaz va a ser un término medio. Pero Dios nos llama a que seamos excelentes. Pero para ser excelente, usted tiene que cambiar. Y parte de ese cambio tiene que ver cuando usted ora y busca de Dios. La oración nos da una dimensión sobrenatural. Hay una dimensión sobrenatural que nosotros no vemos y que no vamos a conocer si nosotros no oramos. Y como usted quiera, ¿no? Arrodillado, sentado, parado, acostado, como usted quiera. Después vamos a ver las formas de oración, ¿verdad? Pero usted, para conocer esa vida, esa dimensión sobrenatural, debe de orar. Si no, usted no va a entender eso. Y Dios nos llama a poder tener esa dimensión sobrenatural. Si no, usted se va a quedar con cosas buenas, con cosas lindas, que están buenas, algo muy bueno en mi vida que conozco, pero no tiene esa intensidad que Dios quiere poner en su vida. Porque cada uno nos llamó con un propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios ha puesto en tu vida? Ahora, ¿qué tipo de oración haces? ¿Una oración por obediencia? O capaz le pasa que no tiene ganas de orar. ¿No le pasa eso? No me diga que no. A mí me pasa a veces que no tengo ganas de orar. Y no soy espiritual por eso. Porque a veces, hermano, hay situaciones que nos hacen que nosotros nos pongamos así. Que estemos cansados, que estemos desanimados, que capaz no hay algo que nos genere poder hacer. Pero ¿saben qué cosa tenemos que hacer nosotros? Y tenemos que orar. A pesar que nos sentamos así. Porque eso nos va a permitir dar fuerzas para seguir adelante. Qué importante es orar proactivamente. ¿Sabe qué es orar proactivamente? Orar preventivamente. Usted ore por su cuerpo, ore por sus músculos, ore por sus huesos, ore por sus tendones, ore por su sistema circulatorio. Dice, pastor, que está en la clase de anatomía. Bueno, ore, porque no sabe qué le va a pasar aquí. Qué bueno que usted ore. Hermano, yo oro por la iglesia, por el presente y por el futuro, pero también oro por el pasado. Oro si hubieron gente que fue lesionada, o hubo dolor, o hay dolor. Oro por eso también, porque no lo sé. Pero usted tiene que orar por el futuro también. Ore por sus hijos, ore por sus padres, ore por sus nietos, ¿verdad? Ore por su futuro esposa, esposo, su noviazgo. Ore. Es importante orar, porque no sabemos qué va a pasar. Qué bueno que usted pueda orar, porque eso va a permitir que usted vaya cambiándose. Y es parte de su vida, y es parte de su corazón. ¿Y saben qué? Nuestro Creador escucha su corazón. Muchas veces hablaba con personas y me decían, pastor, ¿por qué Dios no responde en oración? ¿Por qué yo le pido al Señor y no me responde?
Y hay muchas respuestas para eso. Pero una que la que podría dar es que capaz que nosotros pedimos algo y no vemos algunas cosas que Dios ve, y que después Dios ve otras cosas y nos dice esto no es por esto, y que no nos damos cuenta, pero que después que pase el tiempo nos damos cuenta por qué era esa respuesta. Esa es una respuesta, porque hay muchas respuestas. Pero si usted no tiene una conexión con Dios, usted no va a entender eso. Usted se va a enojar. Usted va a decir, yo he invertido tanto tiempo, ¿para qué? O Señor, yo te sirvo, yo te doy esto, yo te brindo, yo he hecho tantas cosas por vos, Señor. Y ahora mira, ¿por qué estoy así? Estoy enfermo, estoy con situaciones, estoy con problemas. Y nos pasa. Y nos pasa. Una pregunta, pastor. En la oración, ¿hay pasos de la oración? Sí, sí. Hay varias formas en las cuales uno puede orar, ¿sí? Y hay algunas formas, ejemplos de oración. Tenemos la oración que el Señor Jesús nos enseñó a través del Padre Nuestro, que tenemos que dirigir a nuestro Creador, y hay algunos pasos, los podemos simplificar así. Hay otras formas de oración, como eran en el Antiguo Testamento, pero una de las cosas que debemos entender cuando nosotros oramos, que cuando nosotros oramos nos debemos de comunicar con nuestro Creador. Ese es el fundamento. Me comunico con Dios. Y capaz usted a veces no tiene nada para orar. Yo no sé, es difícil. Pero capaz que usted no tiene nada que pedir, porque está bien. Entonces dice, bueno, estoy todo bien. No, si usted está todo bien, ore y ore más. Agradeciendo, viendo lo que usted hace, cómo el Señor va añadiendo cosas en su vida, cómo Él va guardando su vida. O simplemente porque el Señor nos dio una nueva oportunidad. ¿Verdad? Qué importante que es la oración en nuestra vida, hermano. ¿Es importante orar? Claro que sí. Es una herramienta espiritual que Dios nos da, parte de la disciplina espiritual. Pero una iglesia que crece, como habíamos visto, es una iglesia que ora. Vamos a ir al libro de Efesios, Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 15. Y eso era lo que yo le decía. Capaz que nosotros pasamos una crisis, una situación que no estamos esperando y de repente cambió, ¿verdad? Una enfermedad, un problema económico, una situación personal, algo que usted no estaba planeando y que de repente se le cambia y viene de un momento a otro y usted tiene que tomar una decisión y no sabe qué hacer. Eso es una crisis. No es algo que usted está pensando que va a suceder, es algo que sucedió de golpe y que puede suceder. Y si usted no está preparado, ¿qué va a pasar? En esa crisis usted va a querer huir, usted va a querer, no va a tener ganas ni de orar y se va a enojar con Dios. Y se va a apartar. Pero ¿qué es lo que nos dice el apóstol Pablo aquí en Efesios capítulo 6, versículo 10? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Usted tiene que estar firme. No tiene que estar enojado, no tiene que estar triste, no tiene que estar desilusionado, tiene que estar firme. ¿Y qué más dice? Está pues firme, otra vez dice el apóstol, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y miren qué más dice. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Entonces usted tiene que estar firme. Usted tiene que estar firme. No tiene que desilusionarse. No tiene que enojarse. No tiene que irritarse. No tiene que desilusionarse. No. Permanezca firme. Diga, yo permanezco firme. ¿Sí? Pero para usted, para permanecer firme y poder resistir, tiene que tener una vida de oración. La oración va cambiando su ser. Es ese alimento que usted necesita. Es ese espacio tridimensional dentro de su ser. Es esa conexión que usted tiene con su Creador, con Dios, donde vuelca toda su vida. Y ahí está. Y capaz usted no tiene nada y dice, Señor, no tengo fuerza, ayúdame. Y el Señor te levanta.
Y el Señor te da fuerza. El Señor te da de comer, el Señor te da de beber, el Señor te abraza. O si no, el Señor queda en silencio, pero está al lado tuyo. ¿Cuántas veces nosotros no necesitamos de palabras, sino necesitamos que las personas estén al lado nuestro? Sin capaz sin decir nada, solamente acompañando. A veces no tenemos a nadie, pero Dios está ahí con nosotros. La oración, hermano, la oración nos permite actuar así. Ahora, ¿por qué Jesús oraba, verdad? Él oraba porque Él se deleitaba en la presencia del Señor. Era parte de su vida. Miren, vamos a ir a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, del versículo 12 al 13. Siendo el mismo Dios, porque Él es Dios, hecho hombre, ¿verdad? Ese Dios encarnado. Y fíjense, ¿qué es lo que hizo Jesús? Hizo el Señor Jesús. En aquellos días, Él fue al monte, ¿a qué? A orar. Y pasó la noche orando. No es que pasó la noche viendo el partido, pasó la noche viendo la novela, la peli, ¿verdad? Haciendo ahí, chateando con los amigos, bueno, vamos a ver Pedro, ¿qué onda? ¿Cómo hacemos? No, pasó la noche orando a Dios. ¿Y por qué hizo eso? Porque iba a tomar una gran decisión. ¿Qué pasa en el versículo 13? Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Hermanos, si usted tiene que tomar una gran decisión en su vida, tiene que orar. El Señor Jesús tenía que elegir a los 12, a los que iban a continuar lo que Él había empezado. Era una decisión muy importante, no era hablar a la ligera o poder poner. ¿Y qué hizo? Oró. Y oró en un momento, no, pasó toda la noche orando. Porque había capaz muchos candidatos. No solamente había 12, había más de 40. Y había muchos, y Él tenía que elegir. Él era Dios, obviamente. Pero necesitaba tener esa conexión con Dios. Él se deleitaba cuando estaba con su Padre. Yo te pregunto, ¿usted se deleita cuando ora? O tomamos la oración, ¿verdad?, como esa medicina para dormir. Hoy tengo que dormir, ay, voy a orar. Entonces, se siente orar, eso, Señor, gracias, y se duerme. No, usted tiene que tener una vida de oración. ¿Para qué? Para que usted tenga una mentalidad sobrenatural. Para tener esa mentalidad sobrenatural, usted tiene que orar. Y necesitamos ser una iglesia de oración, hermanos. Necesitamos que usted tenga una vida de oración. ¿Por qué es importante ser una iglesia de oración? Porque vamos a ser sensibles a la voz de Dios. Vamos a ser sensibles a la visión de Dios. Vamos a ser sensibles a la acción de Dios. Y nosotros vamos a actuar. Y nuestra vida va a cambiar. Pastor, que usted no sabe, tiene un carácter. Mamita querida, como me dice, nadie me cambia este carácter. Un amigo que está en el norte dice, soy ají, me dice, ¿no? Soy ají. Y bueno, hermano, es ají, pero ¿sabe cómo va a cambiar ese carácter? Cuando usted empiece a doblegar sus rodillas y empiece a orar. La oración va a cambiar su vida. No para que se ponga así, oh Señor, yo te muestro y toda la gente dice ahí, o vaya a la iglesia y lo miren para que ore, ¿verdad? O cuando usted ora, cambie la voz, Señor, ahora en este mundo, ¿verdad? Usted podrá como usted quiera. Dios conoce los corazones porque dice que todo va a salir a la luz delante de Dios, todo lo oculto. Y el Señor conoce la intención de nuestro corazón y Él conoce nuestra mente y nuestro corazón. Pero hermanos, si hace todas las cosas, hágalo para el Señor. Pero tiene que tener esa vida de oración para que usted cambie. Eso es lo único que va a permitir a usted cambiar. Y ya va a ser parte de su vida. Y usted va a estar sensible. Y es como que si usted no ora, le hace falta algo, ¿verdad? Qué bueno que es que usted pueda ver esa oración en usted. Pero capaz, si nosotros decimos en el día, ¿verdad? ¿Cuántas horas tiene el día? 24 horas, no voy a decir los segundos. ¿Cuántos segundos tenemos en una semana? ¿Cuánto tenemos en un mes? Y la pregunta es, ¿cómo está mi tiempo de oración? Así yo voy al domingo a orar, a veces voy los miércoles, oro antes de comer, oro antes de salir. Pero eso no me basta. Si usted quiere cambiar, tiene que tener una vida de oración. Y eso es algo permanente. Entonces el Señor nos llama a poder tener ese tiempo, de poder entender esa dimensión sobrenatural en nuestras vidas y poder entender
Podemos decirle, Señor, Señor, danos un espíritu de oración. ¿Verdad? Usted tiene un Juez Santo que es el Espíritu Santo, que usted lo puede contristar o no. Pero usted, para que lo pueda avivar, ese Espíritu Santo que usted tiene que tener esa vida de oración. Usted puede leer la Biblia, es muy bueno, pero tiene que tener el espíritu de relación con Dios. Si no, ¿cómo se va a alimentar cada día? Sí, si yo no oro porque no me hace falta. La oración no es solamente eso. No es una transacción, como le dije. Usted tiene que orar para tener relación con Dios, para escuchar la voz de Dios, o para saber que Dios está ahí con usted. Hermano, es muy interesante. La oración me permite cambiar mi vida. Y si nosotros necesitamos que nuestra vida sea cambiada, capaz por nuestro carácter, o por alguna situación personal, o porque capaz tengo una lucha con una situación, porque sabemos que las luchas no solamente son situaciones personales, ¿verdad? Hemos visto que el Señor nos dice en el discipulado que nosotros hemos visto con quién tenemos que pelear, y bueno, con el enemigo. Estamos en este mundo, ¿verdad? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Bueno, pero muchas veces también hay cosas internas en nosotros. Dios no tienta a nadie, pero capaz somos tentados y muchas veces sucumbimos a la tentación. Entonces hay cosas en nuestra vida que tenemos que manejar y que no sabemos. Cosas con nuestro carácter, cosas con las cosas que decimos, con las cosas que pensamos, o capaz con un hábito que tenemos que no lo podemos dejar. ¿Verdad? ¿Y qué hacemos? Tenemos que orar. Yo me acuerdo que cuando era pastor de jóvenes, hablaba con un joven que tenía un problema con su sexualidad. Él no decía, literalmente, soy gay, pero luchaba con eso. Yo hablaba con él. Y él me decía, Sandro, yo no sé qué hacer. Y yo le dije, te propongo algo, empecemos a orar. Y le costaba mucho. Primero empezaba bien y después lo dejaba. Y eso es lo que nos pasa muchas veces en nuestra vida. Nos ponemos las pilas, queremos hacer, lo hacemos un día, 2 días. Después pasó mucho tiempo, él se apartó de la iglesia. La última noticia que supe de él es que se apartó de Dios, es gay, totalmente. Pues sigo orando yo. No sé si lo encontraré algún día, pero sé que Dios va a tocar su corazón. Hay cosas que usted puede hacer, pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Y saben, hermanos, qué importante es que usted ore. No lo tome como algo que tengo que hacerlo, no lo tome como, bueno, desde la iglesia tengo que orar, tenemos que hacerlo, no lo tome como religiosidad, como obediencia solamente. Hágalo, porque es parte de su vida. Y si usted quiere ser cambiado, necesita orar. Y como iglesia, hermano, necesitamos volcarnos a la oración. Necesitamos ser una iglesia que ore. ¿Su familia cómo está? 20.000 problemas. ¿Sabe qué pasa? Ore más. Sí, yo oro, sí, pero ¿cómo ora? Necesita orar. Necesito orar. Yo con Dios estoy bien, pero la verdad, pastor, que a veces yo no veo la hora, porque para terminar tengo que hacer las cosas. ¿No? Es un deleite en su vida. No porque esté yo, ¿verdad? ¿No? Sino porque el Señor está con usted. Yo le dije, este es el tabernáculo. Es el lugar donde están los ojos y el corazón de Dios. Disfrute ese tiempo. Pero usted tiene que